A nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Como hemos anunciado en redes, vamos a hacer un maravilloso cuadro el día de hoy, siguiendo más o menos pues, como la técnica de la semana pasada, que era jugar un poco con la resina y las escarchas, colorearlas un poco con las escarchas y de colores. Y también vamos a hacer un coloreado progresivo, es decir, vamos a empezar de escarchas muy claritas, de las azúcares, a llegar a las escarchas un poco más potentes como la Jumbo. Entonces vamos a hacer una progresión en la coloreada de nuestras resinas. Bueno, entonces les voy a explicar, les voy a contar qué materiales vamos a necesitar. Entonces vamos a necesitar, como vamos a utilizar un retablo de madera de MDF, entonces vamos a utilizar entonces un sellador lijable, que van a quedar de pronto unos espacios abiertos. Vamos entonces también a utilizar nuestras resinas cristal, pues esa es nuestra materia prima del día de hoy. Vamos a utilizar también entonces Gallery color blanco, vitral rústico verde, morado, magenta, azul y verde tropical. También escarchas de azúcar, entonces rojo neón, violeta, verde. Vamos a necesitar también amarillo neón, verde neón y escarchas láser normal. Vamos a necesitar magenta, turquesa, verde tropical, azul, verde y morado. Y de las láser de diferentes tamaños, entonces mediana verde, grande verde tropical y jumbo dorada. Entonces estas tres, ya ahorita vamos a ir haciendo pues como el análisis cuando empecemos a colorear, vamos a empezar a hacer el análisis de qué tipo de escarchas y cómo los vamos a utilizar. Bueno, y también vamos a utilizar un glitteré, que vamos a hacer unos detallitos allí chiquitos, y un foil dorado. ¿Listo? Entonces pues estos son los materiales que vamos a utilizar. También vamos a utilizar herramientas, si tenemos entonces un rodillo para poder pintar nuestro retablo. Vamos a necesitar también entonces stenciles de diferentes diseños. Entonces esta vez escogí, por ejemplo, esta que es una pincelada de rosa mediana ancha. Esta que es una hoja exótica, prehistórica, creo que esta es la exótica. Esta es la exótica, esta es la prehistórica. Vamos a utilizar también esta que es rosas de pincelada. Esos son los 4 estánciles. Bueno, entonces aquí tengo ya mi retablo. Yo lo voy a poner por acá. Entonces es un retablo de 50 por 70. Lo podemos hacer más pequeñito, no pasa nada. Y entonces, ¿qué hice yo? Pues obviamente siempre que trabajamos madera debemos utilizar entonces el sellador lijable para madera. Aplicamos una película con un pincel o inclusive con un rodillo si el área es muy grande. Miren que el producto es bien delgadito, entonces también lo pueden aplicar con el rodillo. Una vez tenemos la aplicación del sellador lijable para madera, entonces dejamos secar, lijamos muy bien y ya tenemos la película perfecta para poder aplicar entonces nuestro Gallery color blanco. Entonces con un rodillito, aquí yo no tengo, sino que yo ya previamente ya lo blanqueé, entonces tenía, inclusive está bien húmedo, entonces vamos a empezar a aplicar nuestro Gallery color blanco, recuerden que es nuestro acrílico para diferentes superficies. Entonces lo aplicamos en toda la superficie, lo dejamos secar bien y aquí ya una vez esté seco, entonces vamos a empezar a diseñar. Entonces yo acá tengo un lápiz y tengo mis diferentes stenciles. Entonces vamos a empezar a diseñar, así como pues en el programa pasado, quienes lo vieron. Entonces empezamos a diseñar todo lo que son los, pues, en este caso los diseños de los stencils. Entonces vamos a empezar a diseñar, vamos a empezar a trazar los diferentes stenciles. Esta técnica es súper sencilla. Esta es un poco más relajada de hacer porque de pronto el emboquillado
va a ser una línea como tan contrastada con el fondo, no, con el coloreado que vamos a hacer con las escarchas, sino que vamos a hacer de pronto un ejercicio un poco más relajado, más abstracto, mucho más artístico, más, por decirlo así, con mucho más soltura, es decir. Entonces vamos a tener posibilidad de jugar un poco más con el material y de pronto empezar a tener un poco más de confianza con los diferentes texturas que hacemos con la resina y con las escarchas. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, la primera. Vamos a hacer varias y en diferentes posiciones. Entonces, por ejemplo, esta la vamos a ubicar de este lado. Vamos a ubicarla de este ladito. Por acá vamos a empezar a marcar nuestro diseño. Realmente es muy fácil trabajar el stencil porque pues simplemente seguimos la copia y vamos trazando según la forma. Entonces es muy sencillo de trabajar. Entonces aquí tendríamos, pues como les digo, ahorita vamos a jugar un poco más con la línea, muy sencillo. Vamos a hacer otro por acá, como para tener una guía, una por acá. Entonces diferentes posiciones, el mismo stencil. Inclusive lo podemos girar si quieren, pueden de pronto manejarlo con un lenguaje opuesto al que estamos trabajando y viene bien. Bueno, entonces aquí vamos buscando estas pinceladas así súper lindas. Recuerden que si no quieren este stencil, pues tenemos un montón de stenciles diferentes, de diferentes flores, de diferentes especies, entonces pues pueden también escoger el de su preferencia. Entonces aquí vamos a jugar otra y ya entonces vamos a empezar a hacer otro stencil que sería entonces jugar un poco las hojas. Entonces escogemos como flor principal que es unas pinceladitas, una rosa de pincelada, pero entonces vamos a escoger entonces dos hojas, ya las escogimos de hecho. Entonces tenemos esta que es nuestra hoja exótica y nuestra hoja prehistórica. Entonces vamos a empezar a jugar un poco. Aquí de pronto la semana pasada trabajamos un poco pegado al diseño, acá de pronto podemos ser un poquito más libres. Entonces aquí empezamos a trazar. Perfecto, aquí vamos a trazar aquí nuestra hoja. Nuestra hojita, tantas veces como quieran. Acá yo estoy tratando de cargar el diseño mucho más. Yo voy a cargar mucho más el diseño en la parte de arriba. Voy a dejar un espacio un poco más vacío en esta parte de abajo, de manera que se vea cargado y descansado y exista como un peso y un contraste también en el diseño. Entonces, pues digamos que no estoy trabajando en toda el área del cuadro, sino estoy tratando de manejar un peso más arriba para poder dar como un nivel. Entonces aquí tendríamos stencil por acá. No voy a ser tan repetitiva, acá voy a dejar este acá y voy a trazar otro por aquí, pues con el ánimo de ir explicando qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces aquí ya tendríamos estos dos, acá los voy a poner. Vamos a hacer entonces este que es otra de nuestras hojas. Voy a poner, usted lo pueden poner de la manera que quieran, más corridito, jugando un poco, interactuando con algún otro stencil que ya tenemos marcado. Bueno, ustedes pueden ir diseñando como les parezca, siempre manejando pues como una armonía del espacio, buscando pues que les quede tan saturado o no tanto como les guste. Entonces pues ahí ya van manejando. Aquí tendríamos esta hojita. Vamos entonces a manejar unas pequeñitas pinceladitas acá también de las rosas, pinceladas de las rosas. También vamos a marcar un poco el diseño, un poco de las gotas que son como unas hojitas ahí extendidas del diseño. También lo vamos a marcar. Es decir, ustedes van diseñando, ustedes van marcando lo que escojan, lo que prefieren. No sé si quieren omitir algunos pedazos del stencil mismo, pueden hacerlo, simplemente pueden, o si quieren marcarlo absolutamente todo, bien pueden hacerlo también. Vale, entonces aquí ya voy terminando mi diseño perfectamente acá, bien.
vamos a marcar entonces el diseño. Listo, perfecto. Entonces ya teniendo el diseño aquí, vamos entonces a empezar a hacer nuestro emboquillado. Entonces vamos a necesitar varios vitrales rústicos. Vamos a necesitar entonces vitral rústico morado, por ejemplo. Vamos a empezar haciendo estas últimas pinceladas que escogimos de este lado. Hacer la boquillita acá nos complica un poquito. Voy a ver aquí. Vamos entonces a empezar a emboquillar nuestro diseño. Entonces vamos a empezar a emboquillar nuestro diseño. Recuerden, estamos trabajando vitral rústico, en este caso este es un morado. Entonces vamos a empezar a ir al filo de la línea. Al filo de la línea que marcamos con el lápiz. Aquí les queda un poquito gruesa, ya ahora entonces vamos a de pronto a mimetizar un poquito, vamos a difuminar un poquito con el pincel, un pincelito que tengamos a la mano. Entonces aquí realmente marcamos, entonces estas pinceladitas, aquí, voy a marcar una por acá. Listo. Entonces una vez tenemos esto aquí, entonces nos vamos a ayudar con un pincelito, simplemente como para rasgar un poco. Vamos a rasgar aquí un poquito la línea, apenas como para pincelar hacia adentro un poco, como jugando un poco, no lo diría yo una sombra, un poco la línea la vamos a mandar un poco hacia el centro de la figura, como para dar de pronto unos matices en el momento en que trabajemos todo el ejercicio con los diferentes escarchas. Entonces allí se empieza a generar como un juego, un contraste. Entonces ya no se nos va a quedar como tan delineada, sino empieza a jugar. Entonces aquí ya tendríamos el primer diseño. Entonces vamos a seguir con el siguiente color, que es el vitral rústico magenta. Entonces vamos a utilizarlo entonces lo que serían las rosas, las pinceladas grandes. Entonces vamos a hacerlo acá también. Vamos a hacerlo acá, vamos a marcar. Esta parte. Bueno, vamos a golpear un poquito hacia abajo porque de repente puede quedar como un poco de aire allí en el... Aquí vamos marcando muy bien. Perfecto. Entonces aquí ya tendríamos resuelto el siguiente diseño. Entonces vamos hacemos exactamente lo mismo. Vamos simplemente a tirar un poquito la línea, vamos a que no se vea como tan recta, sino jugar un poco pues como con la línea, que sea un poco desbaratada, un poco a propósito, como que no sea tan lineal. Y de paso entonces vamos a ir como puliendo un poco de pronto si nos quedó un pedacito aquí que no nos gustó. Entonces allí esto ayuda mucho como a ir puliendo lo que queremos que sea un poco más desestructurado. Entonces aquí vamos un poco más, este ejercicio perfecto. Y bueno, muy bien, ya tendríamos la segunda florecita aquí perfectamente. Ahora entonces vamos a seguir entonces con otra hoja, con otra figura, aquí la hojita. Vamos a trabajar entonces esta que es la hoja exótica.
Lo mismo, vamos a empezar a tirar la línea. Ustedes pueden trabajarlo desde el aire, entonces allí les dan como a... Bueno, acá hay un poquito de aire en el frasco, pero pues eso no hay lío. Ya cuando sí, de repente en la vez pasada sí era clave que pulieran la línea antes de que se secara o todo esto, o tuvieran la precaución de estar revisando que no te quedara aire para que no pasara esto, porque este sí era un emboquillado muy prolijo. En este caso pues la intención es que nos quede un poquito desestructurada la línea, entonces pues no nos vamos a preocupar si pasa esto. Entonces tenemos esta siguiente hojita y lo mismo, vamos a jugar un poco esa sombrita, entonces de pronto podemos jugar un poco allí, esto así como jugando un poco. Hoy la intención es que se nos vea por momentos esto que estamos haciendo aquí, esta linecita, todo tiene un propósito. Entonces este ejercicio que estamos haciendo en este momento tiene una razón de ser, entonces es cuestión de que de pronto estos efectos en el fondo se empiecen a sentir. Entonces clarísimo que entonces jueguen un poco allí los verdes. Este es un verde tropical para la hoja exótica. Para esta otra hojita, entonces escogí este que tenemos aquí, que es nuestro verde. Entonces para la hoja prehistórica. Entonces aquí vamos a, entonces igual vamos a empezar a trabajar nuestra línea al aire. Descansamos, nos vamos acá a seguir la continuidad de nuestra hoja. Muy bien. Y como las otras, pues entonces igual, también vamos a trabajar entonces un poquito esta lineecita acá, como jugando un poco la sombra o bueno, algunos efectos aquí adentro. Yo creo que este cuadro es un poco más abstracto, no es tan definido como el de la semana pasada, como el ejercicio que hicimos la semana pasada, que era la estructura, era muy la línea, era muy contrastado porque de hecho estábamos trabajando un negro y combinado con muchos colores, entonces pues aquí pues, la intención es que vamos a trabajar vitrales rústicos de diferentes colores, emboquillando, pero también jugando un poquito la abstracción. Entonces aquí ya tendríamos este ejercicio resuelto con nuestros vitrales rústicos de colores. Entonces vamos a hacer la operación en todo el cuadro. Vamos a dejar secar muy bien, muy bien. Y entonces entonces vamos a hacer nuestro ejercicio de coloreado de resinas. Voy a dejar por aquí. Entonces yo aquí ya tengo un poco adelantado el proceso, pero entonces voy a explicarles obviamente qué hice en las otras restantes. Ya tenemos entonces el vitral rústico seco. Aquí ya ustedes evidencian algunas que yo ya adelanté, pero entonces como les digo, vamos a explicar el proceso. Entonces para esto entonces vamos a sacar también una de nuestras herramientas que la semana pasada se las presenté, que son nuestras espátulas plásticas. Vamos entonces a necesitar unos vasitos plásticos también aquí, escogí aquí unos pequeñitos para que pues sea más efectivo y no tengamos que desperdiciar tanto. Y bueno, en este caso, la semana pasada yo les decía que deberíamos tener la opción de tener un proyecto adicional. Aquí, como es un coloreado progresivo, de pronto no nos va a hacer falta tener un proyecto, sino que pues de repente vamos a estar coloreando de a poco y allí vamos a hacer efectiva toda la mezcla que tengamos en el vaso. Entonces por eso es un coloreado progresivo. Entonces aquí vamos entonces a necesitar también nuestras resinas obviamente y vamos a iniciar con nuestro primer coloreado, que pues son en este caso nuestras rosas de pincelada. ¿Listo? Entonces por aquí tenemos entonces nuestra resina, entonces nuestra resina cristal, súper bien. Esta resina gemelos es excelente calidad. Entonces vamos a necesitar entonces las siguientes escarchas.
vamos a utilizar escarcha de azúcar rojo neón. Vamos a utilizar también entonces escarcha láser normal. Esas dos son pues como las que vamos a utilizar. Entonces vamos a empezar a hacer la progresión del coloreado. Vamos a iniciar entonces con nuestra resina normal. Aquí vamos entonces a combinar nuestras dos cantidades. Escogí estos son estos vasitos de aguardiente. Entonces pues es un poco más fácil la dosificación aquí. Y pues podemos controlar un poco más a la vista el color y demás. Entonces aquí tendríamos entonces, recuerden que siempre debemos verificar el autonivelado de las dos resinas, que nos queden a la par, para poder hacer nuestra mezcla homogénea y no vamos a tener problemas de que no se nos seque. Bueno, entonces una vez tenemos este proceso ya listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar, aquí tenemos una espátula, entonces vamos a utilizar la misma la semana pasada con esto de poder llegar a estos vértices importantes y esta punta está muy buena para hacer esto. Entonces, yo por aquí, entonces voy a empezar a mezclar mis dos resinas, muy bien. Súper bien mezcladitas. Es importante que la espátula con lo que vayan a mezclar su resina vaya hasta el fondo, o sea, no la mezcle superficialmente porque muchas veces queda, digamos que resina sin mezclar al fondo y entonces allí es donde tenemos inconvenientes. Entonces mezclamos muy bien hacia el fondo, verificamos que totalmente no se nos empiecen como a compenetrar las dos mezclas y allí después de un ratico entonces ya sabemos que pues nuestra resina ya está lista para aplicar. Entonces en este momento no vamos a ponerle ningún color aún. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con nuestras rosas y vamos a iniciar entonces nuestro coloreado aplicando un poquito de resina simplemente así al natural, cristal. Un poco en las puntas, sobre todo para poder recrear un poco la luz. Entonces esta resina obvio nos va a quedar un poco transparente. Pues vamos a ponerla un poquito como en las puntas. O en las zonas en donde ustedes creen que se puede estar proyectando la luz, que no se interfiere de pronto con algún otro elemento, allí podría ir bien un poquito de esta resina. Entonces lo vamos a hacer, la voy a depositar aquí en algunas zonas allí de nuestra pincelada de rosa. Entonces aquí estoy llenando un poco. Aquí el ejercicio es totalmente diferente al anterior porque aquí lo que vamos a hacer también es un difuminio entre las diferentes mezclas. Entonces no vamos a dar la oportunidad de que se nos llene todo el espacio con un solo color de resina, sino que en un espacio van a haber varios y allí empieza a haber una difuminación. Entonces esto es bien interesante. Hoy la técnica se parece mucho, más no es la misma. Entonces aquí vamos entonces a ir jugando un poco esta luz en algunas zonas y entonces vamos de a poco a ir coloreando. Entonces por esto es resina progresiva. Entonces aquí vamos entonces a utilizar escarcha de azúcar neón rojo y entonces vamos a poner aquí un poquitín como para dar una tonalidad allí medio rosita, medio suave, así un color muy apastelado. Esta resina cristal nos da esta posibilidad de técnica, o de pronto otra no, porque ustedes saben que cuando hay algún tipo de resinas que de pronto se van a secar muy rápido, esta resina no. Entonces tenemos esa gran ventaja y es que nos puede dar un buen tiempo para que podamos ir trabajando el coloreado progresivamente y no vamos a tener lío con que se nos vaya a secar de una o se nos empiece a alterar el comportamiento, la textura. Entonces aquí vamos entonces a poner un poco este rosa, no sé si lo perciben, si logran notar la diferencia de color, es mínimo. El otro es totalmente transparente, este es un poquito más subido el tono. Voy a poner inclusive un poquito más acá para que vean
la diferencia, ¿ok? Aquí vamos rellenando un poco más, aquí voy a poner un poquito más. Es muy aleatorio, porque igual como es una composición así muy de difuminio, entonces digamos que no va un relleno en determinado sitio, ni no, es muy aleatorio. Entonces aquí yo estoy haciéndolo casi que al azar, pues para que los efectos se me hagan un poco más naturales. Es muy sencillo. Entonces aquí no nos vamos a trabar de dónde va la luz, aquí es muy aleatorio. Aquí. Pues ya tendríamos esta. Entonces, como es progresivo, vamos a poner un poquito más, un poquitín más. Acá ya no estoy usando dosificador, lo estoy haciendo casi que al ojo. Tratando obvio de controlar la coloración, que no nos quede pues tampoco diferente a lo que queremos. Entonces, de a poco vamos a ir controlándola. Entonces, aquí vamos entonces a ir subiendo el tono y allí empieza a lograrse un difuminio entre las resinas, diferentes tipos de colores. Perfecto, entonces aquí vamos a poner un poquito más. Acá. Perfecto. Bueno. Estas escarchas de azúcar para colorear la resina, yo las recomiendo muchísimo porque nos dan unas tonalidades muy parejas y casi que ni se percibe la escarcha, o sea, se ve el brillo muy delicado, pero se nos ve un coloreado muy homogéneo, entonces es perfecto para esto. Entonces aquí vamos tratando de ir coloreando, pues nuestro es aleatorio, miren que no, yo no estoy haciendo aquí nada nada tan apretados, es muy suelto, es muy al azar. Es aquí. Perfecto. Aquí vamos a poner un poquito. Y entonces con lo que nos quede aquí, fíjense que por eso es que se llama progresivo, aquí con lo que nos quede aquí de resina, entonces vamos a colorear entonces con la siguiente, que es la escarcha láser normal. Entonces magenta. Esta ya es de otra naturaleza. Vamos a poner un poquitín. Recuerden que acá no estamos usando dosificador, ya les mostré aquí. Entonces no vamos a utilizar dosificador, sino que el control mismo del volumen de escarcha que nos vaya a quedar. Un poquito acá para empezar a conseguir otro color. Entonces poco a poco vamos a ir consiguiendo los colores de una misma mezcla. Entonces aquí vamos entonces a terminar nuestro coloreado de las rosas. Y es muy fácil, aquí como esta se convierte en una mezcla densa, no se nos va a interrumpir las secciones de color que empezamos a ubicar en los diferentes sitios. Entonces, digamos que si yo pongo una color al lado del otro, no se nos va a confundir, se nos va a respetarse cada color en cada sección en donde lo ubicamos, así no esté dividido por una línea. Entonces eso es lo lindo y lo interesante porque igual empieza, es casi como que si estuviéramos pintando, de hecho estamos pintando con las diferentes coloraciones que encontramos. Entonces aquí estamos pintando con los diferentes efectos que logramos coloreando la escarcha, coloreando la resina. Aquí entonces vamos a terminar aquí con el poquito de mezcla que tenemos de nuestro magenta. Fíjense que yo puse muy poquita y me dio la suficiente coloración. Si yo quisiera de pronto levantar un poco más el color, es decir, que me quedara mucho más oscuro, podríamos lograr un color un poco más intenso. Pero entonces según la necesidad, pues vamos, y según el gusto, pues también vamos a ir consiguiendo estos efectos. Entonces aquí vamos a ir dejando así como un poco todo lo que son estas florecitas, todos los espacios, logramos terminarlos ajustando. Esparcimos un poquito con la misma espátula y completamos absolutamente todos estos espacios que tenemos. Bueno. Listo, entonces aquí
que un poquito, pero bueno, igual ahorita van a ver que de pronto estos accidentes, de hecho, no son tan accidentes, o vienen siendo algo interesante porque pues no es una cosa como tan, como les digo, es un poco más abstracta. Entonces aquí, recuerden, veamos y terminar nuestro efecto aquí de coloración y demás. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente ejercicio, que son estas hojitas que tenemos aquí, las exóticas. Para eso entonces vamos a necesitar escarcha de azúcar neón amarilla. Vamos a necesitar también escarcha láser normal verde tropical. Estas dos. Bueno, entonces seguimos con nuestro ejercicio. Entonces vamos a tomar otra copita por acá. Vamos a volver a mezclar nuestra resina. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué no puedo tener de pronto varias copitas allí servidas? Y sería mucho más rápido y demás. ¿Y por qué tengo que estar mezclando continuamente? Si yo de pronto deposito, si a lo largo del tiempo de pronto empieza a tener pues como ahí empieza a solidificar un poco, entonces pues lo ideal es hacer nuestras mezclas de a poco y continuamente para que pues no nos vaya a quedar accidentes y muchas más, y de pronto nos tomamos un buen tiempo. Entonces es importante ir mezclando de a poco. Entonces aquí vamos a hacer nuestra siguiente mezcla progresiva. Vamos a verificar que esté alineado. Yo creo que por acá me hace falta un poquito. Me hace falta un poquito aquí de este lado. Entonces la resina y el endurecedor. Mezclas iguales. Mezclan súper bien. Acá yo voy a empezar a mezclar. Vamos a mezclar muy bien. Y vamos a iniciar también el mismo ejercicio. Entonces, con la resina virgen, sin ningún tipo de coloración, vamos a empezar a trabajar. Vamos a colorear, vamos a mezclar para poner nuestras luces en nuestra hoja. Entonces aquí vamos a mezclar súper bien. Súper bien. Mezclamos muy bien, muy parejo, que no nos va a quedar pues un pedacito allí ausente de mezcla. Listo, entonces aquí entonces vamos a empezar a trabajar aquí un poquito de pronto, una que otra punta. No todo tiene que ser tan parejo. Entre más inusual y entre menos repetitivo sea, muchísimo mejor. Acá totalmente transparente, o sea, totalmente transparente mi resina. Bueno, entonces aquí ya tendríamos nuestros pedacitos. Voy a poner un poquito por acá. Bueno, según lo que considere, porque esta es pues, la resina simplemente mezclada, no tiene ningún tipo de coloración. Ya vamos a empezar a colorear entonces con nuestra escarcha de azúcar. Entonces arrancamos con el azúcar neón amarilla. Un poquito, recuerden que iniciamos con muy poquito para apenas dar como una tonalidad muy pálida a la mezcla. Entonces aquí ya empezamos a mezclar y empezamos a encontrar un amarillo muy pálido. Vamos a jugar un poquito, uno que otro pedacito allí. Muy bien. Acá otro pedacito. Entonces vamos a incluir ahora un poquito más de mezcla, un poquito más de amarillo neón. Recuerden, escarcha azúcar. Entonces ya este color es un poco más potente, un poco más brillante, más contrastado. Fíjense que acá entonces empiezo a combinarla. Entonces ustedes pueden, digamos que cuando lleguen con un color a otro, entonces pueden de pronto con la misma punta de la espátula ir jugando un poco este difuminio para que el corte no sea tan brusco. Van difuminando. Aquí.
antes. Aquí voy a poner un poquito más mezcla. Bueno, ya vamos acabando estas hojas. Fíjense que la técnica es muy sencilla, simplemente es ir depositando color un poco más y más y más. A medida que se nos va escaseando el producto, pues igual lo que nos quede allí va a ser pues el más oscuro. Tenemos entonces aquí otro pedacito. Muy bien. Ya sé que aquí ya no hay, lo que les decía, no hay necesidad de tener un proyecto adicional allí, sino que pues vamos a poder gastar todo nuestro frasco de nuestro vasito de resina. Entonces aquí ya nos vamos con la escarcha láser verde tropical. Vamos a ponerle entonces un poquitín por acá. Bien, esta es la escarcha láser normal verde tropical. Listo. Esta es nuestra escarcha normal verde tropical. Vamos a poner un poquitín, medio colorear allí. Ponemos unos pequeñitos toquecitos. Entonces es bien interesante porque aquí pueden empezar a jugar varios efectos y trabajar pues con la misma resina. Y encontrar diferentes tonalidades. Entonces, bien interesante. Entonces aquí vamos a seguir mezclando y al final entonces vamos a potenciar un poco más. Me gusta más, pues ya potenciar un poco más el color. Vamos a poner un poco más de láser verde tropical normal, recuerden que es la más menudita de todas. Pues va a quedar mucho más potente la mezcla. Entonces aquí ya vamos a depositar la mezcla que nos quede. Aquí. Que no se nos exporte. Bueno. Entonces aquí vamos a terminar nuestra mezcla de esta hojita verde. Vamos a explicar la siguiente, que es decidimos hacerla de este lado. Ya ahorita voy a girarles un poco para que puedan ver qué vamos a hacer aquí de este ladito. Entonces la intención es que rellenemos absolutamente toda nuestra figura. Podemos encontrar inclusive matices un poco más oscuros de pronto si quisieran con un verde un poco más intenso que este verde. Pueden lograr efectos como si estuvieran pintando, sombras un poco más intensas, con colores más oscuros o un poquito más de intensidad en la mezcla y jugar un poco más la cantidad de escarcha. Bueno, eso ya ustedes van experimentando y van entendiendo qué necesidades tienen y qué efectos realmente quieren lograr. Bueno, aquí vamos a terminar aquí nuestro poquito de entonces aquí ya vamos terminando nuestra mezcla de este lado. Muy bien. Vamos entonces a seguir con la siguiente mezcla. ¿Listo? Vamos a seguir con la siguiente mezcla. Entonces, recoger este. Muy bien. Vamos a seguir entonces con la otra hoja. Voy a voltear por aquí rápidamente mi retablo para que puedan verla. Yo la tengo de este ladito por acá. De este ladito.
voy a girar para que puedan ver la hojita como va. Entonces, de este lado, esta punta, entonces la que bordeamos, que es la prehistórica, la que bordeamos con vitral rústico verde, verde. Entonces vamos entonces a conseguir otra mezcla. Volvemos, entonces nuestras resinas, cantidades iguales. Ustedes, dependiendo de la figura, pues ustedes van viendo qué cantidad. Yo acá voy a mezclar mínima cantidad porque pues realmente es solamente vamos a hacer una hojita. Entonces no necesitaríamos un montón. Entonces aquí ya podemos tener un poco más de control en la cantidad de la mezcla. Bueno, entonces aquí volvemos, mezclamos. Es exactamente la misma mecánica, solo que vamos a cambiar de colores. Y de otra hojita, pero pues básicamente pues es el mismo ejercicio, es muy mecánico, es muy sencillo, entonces pues cualquiera podría hacerlo perfectamente. Bueno, entonces aquí ya una vez tenemos nuestra mezcla de resina virgen, entonces un efectico por allí de luz chiquito donde queremos que se vea la luz, aquí, bien, un poquitín. Entonces vamos a mezclar los siguientes colores. Vamos entonces a usar obviamente una escarcha de azúcar. Entonces, en este caso vamos a utilizar una verde neón. Una escarcha de azúcar verde neón. Y vamos a utilizar también entonces una escarcha láser normal verde. ¿Listo? Esta es así como viene, verde. Entonces vamos a hacer la mezcla por acá. Bueno, entonces verde neón. Ya tenemos un poquito de mezcla virgen allí en la hoja. Vamos a poner entonces un poquito de nuestra verde neón. Mezclamos. Aquí se nos va a dar más potente porque la mezcla es un poco menos de resina. Entonces ahí ustedes van entendiendo, dependiendo de la cantidad y de la cantidad también de escarcha, allí van comprendiendo qué cantidad deben utilizar. Entonces aquí vamos a aplicar un poquito de esta luz de este lado. Muy bien, acá. Bueno, y vamos a terminar coloreando con un poco de láser verde normal. ¿Listo? Un tricito de esta. Y allí nos empieza ya a contrastar nuestro color. Pueden hacer también efectos en donde no mezclan bien, sino que pues empieza a sentirse como este desvanecimiento y de a poco van a ir mezclando. También pueden lograr ese tipo de efectos. En donde la mezcla no está muy homogénea, no está bien mezclado un verde con el otro, y ya también aquí pueden lograr efectos. Bueno, recuerden que la resina, cuando de pronto les cae en algún lado, necesitan limpiar rápidamente alguna superficie, bueno, demás, es bueno que tengan alcohol a la mano. Y con el alcohol pueden limpiar, por ejemplo, ahora que termine, por ejemplo, voy a limpiar mi espátula con el alcohol o bueno, alguna superficie que de pronto haya quedado manchadita con la resina. Bueno, entonces aquí ya casi que la cantidad es exacta. Ya uno pues es mejor que de pronto faltando un poquito, que no nos vaya a sobrar. Bueno, y si les sobra, recuerden pues tener un proyectico aquí y demás. Pero pues en este caso miren que nos dio exacta la mezcla, exactamente la mezcla. Muy bien. Bueno, aquí entonces ya estaríamos terminando nuestras hojas, de colorear nuestras hojitas. Perfecto. Entonces aquí vamos entonces a seguir un poco con el tema del fondo. Entonces aquí vamos a pasar varias cosas. Entonces vamos a tener aquí un vasito. Voy a poner aquí las escarchas que vamos a utilizar entonces en el tema de todo el fondo. Entonces vamos a dejar aquí a la mano
varias tonalidades y varios tamaños de escarcha y varias naturalezas. Entonces, quiero que presten atención. Bueno, entonces, ay, pero me hizo falta una degradación aquí en este pedacito y es la combinación de la escarcha violeta, que son nuestras pinceladas pequeñitas. Entonces vamos a hacerla aquí rápidamente también. Esta sí que vamos a gastar apenas un poquito porque solamente vamos a hacer una mezclita en una de las flores. Entonces un poquitín por acá. Recuerden la resina cristal. Muy bien. Tienen que siempre estar verificando que pues las cantidades queden al límite, a raya, queden las mismas cantidades para así no tener pues de pronto algún inconveniente con el tema del secado. Eso es súper claro. Bueno, aquí vamos a hacer la última mezcla que nos hace falta en los elementos porque ya después de esto entonces nos vamos a dedicar a hacer el fondo. Entonces mezclamos muy bien. Recuerden el mismo ejercicio que veníamos haciendo y es trabajar un poco lo que es la resina virgen, un poquito acá de resina virgen en algún pedacito. Yo voy a hacerlo en una de las florecitas para que podamos alcanzar a ver cómo hacemos la mezcla del fondo. Bueno, entonces aquí un poquitín. Perfecto. Vamos entonces a poner nuestra azúcar, que sería la escarcha de azúcar violeta, morada. Un poquito, porque la cantidad es mínima. Vamos a poner un poquito. Y aquí nos va quedando un poquito coloreada aquí nuestra escarcha, nuestra resina con la escarcha de azúcar. Vamos a terminar entonces combinándola con la escarcha láser normal morada. Entonces un poquito también. Recuerden que si ponemos mucha, pues nos va a quedar muy oscura. Entonces depende de qué tan oscura, pues más cantidad de escarcha le pongo. Yo diría que acá un poquitín más. Y entonces aquí ya tendríamos con este ejercicio ya casi que resueltas nuestras figuritas. Bueno, entonces aquí terminamos de mezclar y vamos a entonces a terminar nuestro coloreado aquí en nuestras florecitas. Muy bien. Vamos a ir mezclando las dos tonalidades. Aquí ya tendríamos entonces el ejemplo de nuestras florecitas pequeñas, que son las moraditas acá. Bueno, entonces ya teniendo eso, entonces ya nos vamos a la mezcla ya generalizada que va a ser el fondo. ¿Listo? Entonces vamos entonces a preparar la mezcla del fondo. Que aquí tengo entonces otro vasito. En este vasito entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos de nuevo a mezclar nuestra resina. Vamos a poner un poquito más. Vamos a trabajar el fondo. Un poquito más de resina. Siempre controlando los niveles, por favor. Porque entonces aquí, como estamos haciendo tantas mezclas continuamente, entonces de pronto a veces perdemos el orden y bueno, vamos a ver, de pronto una está más arriba que abajo, pero todas las veces que hagan mezcla van a estar verificando el nivel de las dos resinas, para que no vayan a tener lío. Entonces aquí vamos a verificar, nos hace falta acá un tricito, ahí está, un punto. Listo. Bueno, entonces aquí mezclamos muy bien.
Aquí entonces ya no vamos a tener ausencia de color, sino vamos entonces a manejar la primera escarcha que vamos a trabajar. Entonces la escarcha, vamos a trabajar varias escarchas láser. Entonces, escarcha láser normal azul, vamos a arrancar con esa. Escarcha láser normal azul. Un poquito. Tiende a dar una tonalidad como medio violetada, como un azul violeta muy lindo. Entonces vamos a poner apenas un poquito, que se nos vean las partículas porque no se nos vea tan saturado. Y vamos entonces a empezar a ubicarlo entonces en el fondo, todo lo que es el fondo. Vamos a ubicar en el fondo, por todo lado. Voy a poner aquí como unos pequeñitos chorroncitos. Un poco lo que es el fondo, o sea, no va en todo, absolutamente todo, unas partecitas nomás. Un poquito por acá. Nos queda algo de mezcla, recuerden, estamos haciendo un progresivo, entonces aquí un poquito y un poquito. Esparcimos acá nuestra resina. Si dejamos algunos orificios, unos espacios allí, unos huequitos, está bien, porque igual aquí vamos a seguir difuminando. Entonces vamos a seguir con nuestra escarcha. Bueno, aquí de pronto nos queda un poquito de violeta, yo lo voy a aprovechar porque las tonalidades son muy avioletadas. Entonces voy a aprovechar aquí unos toquecitos de violeta que nos quedaron en la mezcla anterior de la flor, de estas florecitas pequeñas. Entonces vamos a poner un poquito de, ¿por qué no?, violeta. Sobre todo como en algunas partes, por ejemplo, debajo de las hojas, debajo de las flores, para que nos genere un poco de sombra. Aquí es donde aprovechamos y ponemos un poco este violeta. Entonces muchas veces de pronto nos quedan excedentes o de pronto nos quedan unos poquitos en los vasos, y estos nos pueden funcionar también para el fondo en el momento que estamos trabajando, por ejemplo, este tipo de composiciones que son muy abstractas. Bueno, entonces aquí podríamos entonces trabajar este pedacito acá, como para que vean cómo va quedando. Bueno, entonces ya después de esto, entonces vamos a continuar trabajando un poco lo que es nuestra escarcha normal turquesa, láser, ¿no? Recuerden, estamos trabajando solo láser en este momento. Entonces aquí nos sube la tonalidad un poco más hacia el azul azul. Aquí ya ya van a ver que no se va a ver tan avioletado, sino ya se nos va a percibir un poco más el azul. Entonces este azul un poco más intenso. El anterior era con menos escarcha, entonces se va a ver un poco más clarito. Entonces miren que los efectos con las diferentes tonalidades y las diferentes cantidades nos empiezan a variar. Y allí empezamos a encontrar una interesante tonalidad allí entre sí. Entonces, después de esta mezcla, miren que yo lo estoy haciendo aleatoriamente, también igual como trabajamos las figuras en la parte interna. Entonces aquí vamos jugando, aquí todo esto súper bonito. Después de esto, entonces seguimos con el otro color, por acá lo voy a poner. Entonces seguimos entonces con el verde. Entonces, pero vamos a utilizar un tamaño un poco más grande, que es el mediano. Entonces verde, láser verde mediano. Vamos acá a incluir. Y entonces aquí vamos a hacer un poquito de mezcla y también vamos a seguir haciendo efectos. Entonces por acá vamos a jugar, vamos a empezar a jugar aquí, vamos a empezar a interactuar el fondo, y aquí también entonces va a pasar algo y vamos a empezar a jalar un poco la composición. Es decir, vamos a jalar, es como si estuviéramos rasgando este fondo que estamos haciendo acá con la misma espátula. Estamos tratando como de pintar con la espátula, pero con la resina. Vamos a dejar unos poquitos por aquí, o sea, es muy aleatorio. Entonces empieza a encontrar diferentes tonalidades y texturas inesperadas, porque pues igual nunca va a ser el mismo, nunca va a ser la misma combinación. Entonces aquí empiezan a encontrar. Después entonces vamos a seguir con el siguiente tamaño, que es el grande, láser verde grande, es verde tropical. Entonces es láser grande verde tropical. Fíjense que por eso se llama progresivo, porque de a poco vamos a ir incluyendo
otras partículas de color. Miren que esto ya está supremamente espeso, pero aún así podemos jugar un poco con la textura misma. ¿Sí? Súper bien. Entonces, esto también lo vamos a ir integrando acá, toda esta parte de arriba. Vamos a seguir haciendo nuestra cascadita acá. Es una cascadita que estamos haciendo acá, en esta zona de acá. Vamos a terminar dando aquí la mezcla completa. La mezcla. Y vamos entonces a finalizar con lo siguiente. Y es que vamos a tener entonces un poquito de resina de mezcla acá. Vamos a poner aquí un poquito de mezcla y les voy a explicar esta tonalidad como amarilla al final que se ve, y esa la logramos entonces haciendo esta mezclita acá de un poquito de azúcar amarillo neón, un tricito, y un poquito de láser jumbo dorado. Ya con esto, entonces ya vamos a terminar nuestro proyecto. Bueno, terminar es un decir porque igual pues nos hizo falta cada uno un poquito de espacio, pero pues por cuestión de tiempo yo quiero que pues terminen viendo que fue pues, toda la mecánica. Vamos a mezclar muy bien, mezclamos muy bien, y entonces allí nos empieza a lograr esta tonalidad como entre medio amarilla, pero con miren, acá estoy utilizando las dos escarchas opuestas, la más delgadita y la más menuda de color, que es la amarilla, es la escarcha de azúcar amarilla, en este caso amarillo neón. Entonces nos da una tonalidad aquí de fondo. Es que pues, yo quería hacer esto para que vieran los diferentes contrastes entre las naturalezas y los colores aquí. Entonces, y también mezclé la más grandota, que es la jumbo. Entonces fíjense que los dos poderes de las dos diferentes escarchas, lo que podemos lograr. Entonces un poco aquí la cascadita, un poco acá la combinación de, y empiezan a encontrarse en todas estos ejercicios aquí. Bueno, entonces voy a explicar. Entonces esto ya tiene que estar totalmente resuelto, como quieren que les quede bien unificado, la cantidad de color que quieren. Entonces una vez esto ya esté seco, ¿qué hice? Yo quiero que se dirijan acá al referente y vean de pronto algunas pinceladitas aquí chiquitas que logré hacer entonces con este que es nuestro glitter. ¿Sí? Vamos para acá, nuestro glitter. Hicimos unas pinceladas pequeñitas acá, ya cuando la resina está totalmente seca, por eso no lo puedo hacer aquí en físico, en este de acá. Pero una vez esté seco, hacemos unas pequeñas pinceladas con el glitter normal, y entonces nos vamos con nuestro papel foil, entonces así aleatoriamente. Ahora, si ustedes por ejemplo hacen este ejercicio también de un día para otro, en donde la resina no está en su totalidad seca, pueden desprender un poco las partículas del papel y también les va a dar un efecto interesante. Entonces, por ejemplo, yo hice esto acá y me trató como de desprender un poco esas partículas sin necesidad de glitter. Pero aquí en esta zona sí puse un poco. Entonces fíjense que empieza a lograrse diferentes efectos allí, tanto en la resina que aún no está totalmente seca, como en el glitter que apliqué en diferentes zonas. Bueno, entonces al final pues obviamente pues lo hermoseamos un poco pintando los bordes y demás, ponemos un poquito de Diamond Finish en esta zona que nos quedó pues libre de escarcha y de resina. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Yo les agradezco mucho y espero que nos veamos el próximo sábado. Muchas gracias.